Bueno, el ejercicio número 4 trata sobre la síntesis de ácido acético. Se puede obtener por medio de la reacción en fase gaseosa de metanol y monóxido de carbono en presencia de un catalizador de rodio a 175 grados y una atmósfera. A un reactor se alimentan dos corrientes previamente mezcladas, una corriente líquida de 100 kmol que contiene metanol contaminado con un 5% de agua a temperatura ambiente y otra gaseosa formada por 120 kmol de una mezcla de 90% monóxido y el resto agua, también a temperatura ambiente y una atmósfera. La reacción involucrada del proceso es la siguiente. A partir de estas sustancias que están involucradas en la reacción, nosotros vamos a armar nuestra matriz de sustancias. Para armar nuestra matriz de sustancias, nosotros tenemos metanol, tenemos monóxido de carbono, ácido acético, metanol, monóxido, dimetiléter y agua. Como siempre, esto ya lo veníamos haciendo desde el balance de masa, ordenamos los compuestos por su temperatura de ebullición creciente. Para buscar las propiedades termodinámicas de los compuestos y su temperatura de ebullición, vamos a utilizar el Excel de Gauss, que ya lo deben tener todos. Si no lo tienen, se los muestro. Es este, y ustedes lo pueden descargar desde la V. Antes de la primera clase está cargada toda la bibliografía y está este Excel. Bueno, ahí nosotros buscamos por nombre, tenemos el delta H de formación de los compuestos orgánicos, el delta H de el H de fusión, tenemos otras propiedades termofísicas que no vamos a usar, tenemos el CP de líquido de los compuestos orgánicos, el CP de líquido de los inorgánicos, CP de gas de orgánicos e inorgánicos, CP sólido de orgánicos e inorgánicos, propiedades críticas de orgánicos e inorgánicos. Tenemos la entalpía de fusión, la entalpía de vaporización de orgánicos e inorgánicos. Y básicamente esas son las propiedades que vamos a utilizar nosotros. Ustedes van a utilizar más propiedades en otra materia como físico-química o ya utilizaron en termo. Bueno, una vez que nosotros buscamos cada compuesto, le buscamos su temperatura de ebullición, que lo podemos buscar en las propiedades críticas, ahí nos dice la temperatura de ebullición, o también nos dice en el H de formación de los orgánicos, ahí nos dice la temperatura de ebullición también. El H de vaporización. Al final, ahí tiene la temperatura de ebullición de los compuestos orgánicos. Lo ordenen por su temperatura creciente y tomen nota de esto. Nosotros, con los modelos termodinámicos que vamos a utilizar, solamente vamos a necesitar las propiedades críticas de nuestros compuestos, temperatura crítica, P crítica, omega, el delta H de formación de cada componente, ya sea orgánico o inorgánico. Vamos a utilizarlo, lo vamos a calcular ese H de formación con coeficientes. Buscamos los coeficientes del H de formación y con esta ecuación estimamos la entalpía de formación de cada componente. De esta forma nosotros vamos a tener la entalpía de formación en función de la temperatura. Hay bibliografía que también nos brinda la entalpía de formación de los componentes a una temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia normalmente son 298 Kelvin, que son 25 grados. Condiciones normales de presión y temperatura. Profe, disculpe, ¿cuál sería la diferencia entre expresar la H de formación en función de la temperatura y expresarla, como dijo usted recién, en una temperatura? ¿Un valor de referencia? Claro. En que el H de formación puede variar en función de la temperatura. Como nosotros vamos a trabajar con altas temperaturas a la salida del reactor de un reactor adiabático, la temperatura puede llegar a 1500 Kelvin. Ya a temperaturas muy altas puede cambiar el valor ese. Entonces ya lo hacemos más variable
y nos hacemos que varíe de acuerdo a la temperatura. Si nosotros utilizamos un valor fijo, estamos estimando la entalpía de formación del componente simplemente a su temperatura de referencia, que es 298. ¿Sí? Ah, Así claro. tenemos un valor más aproximado a la temperatura que trabajamos. Perfecto, gracias, profe. De nada. Vamos a calcular también, vamos a buscar los coeficientes del CP de gas. Vamos a calcular el CP de gas. El CP de gas, la ecuación para el cálculo es el producto, es el coeficiente del CP de gas por su temperatura, y cada una de sus columnas está elevado a un exponente, a un orden. Entonces la primera columna es de orden 0, la segunda columna es de orden 1, el producto en el coeficiente y la temperatura, la tercera es de orden 2, la cuarta es de orden 3 y la quinta es de orden 4. Y lo podemos expresar con esta ecuación. Las unidades son kilojoule por kilomol por Kelvin, ¿sí? Recuerden que joule por mol es lo mismo que kilojoule por kilomol. Ahora, si nosotros lo tenemos expresado como kilojoule por mol, ahí es diferente y tenemos que multiplicarlo por 1000, como es el caso de la H de formación. El H de formación está expresado en kilojoule por mol y nosotros lo multiplicamos por 1000 para que nos quede el H de formación kilojoule por kilomol también, y de esta forma nuestras unidades sean consistentes y trabajemos siempre con las mismas unidades. Una vez que buscamos en el Excel esos parámetros, que serían el coeficiente CP de gas, el coeficiente del H de formación y las propiedades críticas, ya tenemos todo lo necesario para insertar un modelo termodinámico, que va a ser el modelo Penn-Robinson, y calcular la entalpía del gas y la entalpía del líquido. Antes de calcular la entalpía del gas y la entalpía del líquido, nosotros tenemos que calcular la entalpía de gas ideal. La entalpía ideal de gas, ustedes ya la vieron en termodinámica, y eso es igual a la entalpía de formación más la integral del CP del gas diferencial de T, entre la temperatura de referencia y la temperatura de trabajo. ¿Sí? Se lo describo acá. Entalpía ideal es igual a la entalpía de formación más la integral del CP del gas diferencial de T entre la temperatura de referencia, que es 298, y la temperatura de trabajo. ¿Sí? Eso ustedes ya lo vieron en termodinámica, y nosotros ya lo expresamos acá de forma integrada. Escribimos el coeficiente del CP del gas, la integral sería por T al cuadrado sobre 2, por T al cubo sobre 3, por T a la cuarta sobre 4, por T a la quinta sobre 5. Y le restamos la expresión integrada del CP del gas, que sería el coeficiente del CP del gas, o sea, cada columna del coeficiente del CP del gas, por 298, por 298 al cuadrado sobre 2, y así sucesivamente. ¿Por qué lo expresamos de esta forma y no de la forma integral? Porque nosotros vamos a introducir muchos cálculos, ya van a ver que van a introducir muchos cálculos para calcular temperaturas, para calcular presiones, para calcular calor, energía, y si nosotros lo hacemos de la forma integral, el cálculo tarda mucho. De esta forma, nosotros le facilitamos un poco a MATLAB la expresión, lo hace mucho más rápido. Si ustedes quieren expresar la entalpía ideal, como lo aprendieron en termo, con la forma integral del CP del gas, pueden hacerlo, pero tengan en cuenta que el cálculo le va a demorar más. Una vez que tenemos la entalpía ideal de gas, ya podemos introducir esta expresión
introducimos el modelo termodinámico. Para eso vamos a Insert, Reference, buscamos el modelo termodinámico de Penn-Robinson. Ustedes tienen cargado todos los modelos termodinámicos que vamos a utilizar también en la web. Lo introducimos. Y finalmente expresamos la entalpía del gas y la entalpía del líquido. ¿Sí? La entalpía del gas depende de la temperatura, de la presión y de la composición. Esta es la entalpía del gas de mezcla. ¿Sí? La entalpía del gas de mezcla, como ya habrán visto en físico-química, me introduce un término que es la entalpía en exceso por cada uno de los componentes, es decir, el aporte que realiza cada uno de los componentes de la mezcla a la entalpía. ¿Sí? Y eso va a depender de qué concentración se encuentre cada uno de los componentes. Si yo tengo una mezcla que es 95% agua y 5% alcohol, esa entalpía en exceso, esa entalpía real, el aporte va a ser más notorio, va a incidir más el del agua que el del alcohol. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión para calcular la entalpía de mezcla real de gases. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para calcular la entalpía real de mezcla de líquidos. La única diferencia que tenemos es que la entalpía en exceso de Penn-Robinson, en uno lo escribimos con mayúscula y en otro lo escribimos con minúscula. Si ustedes tienen dudas respecto a la expresión, pueden hacer doble clic en el modelo termodinámico, van a la parte de la entalpía en exceso y acá les explico claramente. Para calcular la entalpía del gas de una mezcla, nosotros insertamos una entalpía ideal en función de la temperatura y la presión y le debemos sumar el término en exceso. Ese término en exceso para gases está en mayúscula y lo expresamos de esta manera, y el término en exceso para el líquido lo expresamos de esta manera y la H está en minúscula. ¿Sí? Profe, ¿y X e Y qué serían? X Y es la minúscula e Y minúscula. composición. Así lo utilizamos para diferenciar la composición de líquido, va a ser X, la composición de vapor va a ser Y. Ah, perfecto, gracias. De nada. Bueno, una vez que tenemos el cálculo de las entalpías, tenemos que verificar. Antes que eso, yo le quiero consultar a ustedes qué pasa si tenemos porque acá tenemos la entalpía de gas, la entalpía de líquido, que en la guía de trabajos prácticos que yo le subí, la mayoría de los compuestos están en esas dos fases, gas y líquido. ¿Qué pasa si llegamos a tener un componente que se encuentra en estado sólido? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Ustedes vieron cómo Puede se ser que calcula? sea aparte, como una sustancia más, como hicimos Correcto. en el parcial anterior. Correcto. Se calcula aparte, como una sustancia diferente. Supongamos que yo introduzco al proceso sulfato de aluminio. ¿Sí? Introduzco sulfato de aluminio y el sulfato de aluminio se encuentra en estado sólido. Pero por la otra corriente yo introduzco monóxido y ¿qué más? Monóxido y metanol, que son gaseosos, y también introduzco ácido acético en estado líquido. Y supongamos que quiero introducir también sulfato de aluminio sólido. Lo que tengo que hacer, si yo lo introduzco en estado sólido, tengo que calcular esa entalpía de sólido. Entonces yo voy a escribir un apartado que va a ser la entalpía de sólido del sulfato de aluminio, y voy a necesitar la entalpía de formación del sulfato de aluminio y a eso le voy a sumar la integral. Acá sí lo voy a hacer con integral porque es para un solo componente, y como lo hacemos para un componente puro en termo, lo vamos a hacer de esa forma. Va a ser la integral del Cp sólido del sulfato de aluminio
En este caso, ustedes en vez de poner sulfato de aluminio, pondrían el subíndice matricial que se corresponde con el sulfato de aluminio, o sea, la fila 3, la fila 4, la 5. En la fila que se encuentra el sulfato de aluminio, ustedes ahí van a poner el subíndice matricial, ¿sí? Diferencial de T. Y acá la temperatura va a ser entre la temperatura de referencia, que es la temperatura que va a ser igual, o sea, el H de formación es a una temperatura de 298, lo que nos dice la bibliografía. Entonces la temperatura de referencia va a ser 298 y T la temperatura de trabajo a la que nosotros querramos llegar, ¿sí? Tomen nota de esto porque en la guía de prácticos tenemos todos compuestos que son sólidos, son líquidos y gaseosos. Pero tomen nota por si en alguna instancia evaluativa llega a aparecer un componente sólido, ya sea en una instancia evaluativa de parciales o de final, ¿sí? Bueno, continuamos. Esto lo borro, lo dejo ahí por si quieren tomar nota, yo después lo voy a borrar. No es necesario para este ejercicio. Debemos verificar que las entalpías que nosotros calculamos sean válidas, sean correctas, y que las propiedades que nosotros cargamos, que nosotros buscamos en la bibliografía, también sean válidas, y no vaya a ser que hayamos copiado por error la de otro componente, o hayamos copiado mal un número. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Elaboramos una gráfica de entalpías, establecemos la entalpía de gas para una temperatura rango, que va desde 10 Kelvin hasta 200 Kelvin. Yo hice 3 temperaturas rango. Una temperatura rango de 10 a 200, de 80 a 550 y otra de 30 a 900. ¿Por qué? Porque tengo diferentes sustancias y cada sustancia tiene diferentes temperaturas de ebullición y diferentes temperaturas críticas. Entonces, basándome en su temperatura de ebullición y su temperatura crítica, elaboré estos 3 rangos. Vi que para el componente número 1 la temperatura de ebullición es 81 y la temperatura crítica es 132, entonces elaboré un rango que va desde que me incluya la temperatura de ebullición y la temperatura crítica. Para eso utilizo un rango de 10 a 200. ¿Y qué veo en la gráfica? ¿Qué tengo que ver en la gráfica? Que la entalpía del gas para el componente número 1 tiene que ser mayor que la entalpía del líquido, ¿sí? Si eso no ocurre, o tengo una gráfica muy distinta a esto, erré en alguna propiedad crítica, en algún coeficiente de CP, o estoy calculando mal en alguna ecuación. Tengo que siempre revisar eso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la presión, yo le puse a una atmósfera constante, ¿sí? Y la composición, utilicé la composición del componente puro, ¿sí? Acá yo tengo 5 componentes, utilizo el primer componente, que es el que estoy leyendo, y quiero ver cómo me lo grafica. El primer componente puro, ¿sí? Y para tener en cuenta, por encima de la temperatura crítica, es todo gas. La temperatura crítica es 132, acá veo que por encima de 132 es todo gas, y por debajo de la temperatura de ebullición es todo líquido, que es 81 Kelvin, ¿sí? Por debajo de 81 es todo líquido. Digamos, esta diferencia de entalpía que hay entre la curva de líquido y la curva de gas es lo que se denomina delta H vaporización. Para una temperatura dada, yo tengo un delta H vaporización entre el líquido y el gas de cada componente puro, ¿sí? Y tengo que hacer el mismo análisis para cada uno de los componentes. Para el componente número 2, tiene una temperatura crítica más alta, 461, entonces el rango que utilizo es el rango T2. Y ahí veo cómo
desde la temperatura crítica en adelante es todo gas, por debajo de la temperatura de ebullición es todo líquido, y tengo un delta H de vaporización entre el líquido y el gas, ¿sí? Y así para cada uno de los 5 componentes, ¿sí? Para el último componente yo utilicé el rango más amplio de todo, que va desde 30 a 900, porque tiene una temperatura crítica de 592. Pero yo verifico que en cada uno de los componentes puros se cumple que la entalpía del líquido por debajo de la temperatura crítica es menor que la entalpía del gas, ¿sí? De esta forma verifico que yo copié bien todos los coeficientes, todas las propiedades críticas y realicé bien los cálculos. Una vez que tengo cargadas las propiedades termofísicas, vamos con lo que respecta a balance de masa. Esto ustedes ya lo saben muy bien y voy a ir un poco rápido con esto porque ya probaron todo y le fue bien. Tenemos 5 componentes, 12 corrientes y filas, J columnas. Esto me va a servir para armar la matriz de flujo molares por componentes. El valor inicial que voy a utilizar para esa matriz va a ser de 1. Tengo un flujo de entrada de F1 de 100 kmol, un flujo que ingresa de F2 de 120 kmol. La composición de la corriente 1 es esta. La composición de la corriente 2 es esa. Lo verifico con el ejercicio. La corriente número 1 me dice que ingresa metanol y monóxido. Ingresan 100 kmol que contiene metanol contaminado con un 5% de agua. Bueno, tenemos metanol que es el 95% y el 5% es de agua, está bien. Y tengo una corriente número 2 que es 90% de monóxido 0,9, y el resto agua. El resto agua quiere decir que es el 10% de agua. Calculo la columna de flujo molar por componente. Eso es el producto entre el flujo molar total de la corriente y la composición. Y también calculo la columna de flujo molar por componente de la corriente número 2, que es el producto del flujo molar total por la composición de la corriente número 2. Pongo los datos de conversión, el dato de selectividad, que lo tengo acá. Acá lo tengo expresado. Y tengo que elaborar la matriz de grado de avance de reacción. Eso lo veo con las reacciones. Para el monóxido, veo que es reactivo en los dos, entonces -1, -1. Para el metanol, veo que se consume un mol. El metanol... No. El dimetiléter. El dimetiléter se me forman 2 moles en la segunda reacción. Acá sí, el metanol se me consume 1 mol en la primera reacción y se me consumen 3 moles en la segunda. El agua, que se me forman 2 moles en la segunda reacción. Y el ácido acético, que se me genera 1 mol en la primera reacción. Pongo los valores iniciales para el grado de avance. Pongo el valor de purga, que acá no está, sino que está en el enunciado, en el que pregunta. Pide todos los cálculos para una fracción de purga de 38%. Y me dice que el componente clave liviano es de 0,01 el factor de separación. Y el clave pesado es de 0,05 el factor de separación. Esto yo copié y pegué una vez que resolví. Copié los valores que obtuve de balance de masa y los pegué nuevamente para que me recalcule con valores iniciales más cercanos al valor real y también para que me calcule más rápido. Bueno, el balance de masa ustedes ya lo saben hacer. Dejo fijo aquellas corrientes que son datos, que son la corriente 1, la corriente 2.
El mezclador es simple porque no tengo relación molar, entonces lo que ingresa es la 4, la 3 y la 12, sale la corriente 5. Para el reactor yo tengo dos reacciones, por lo tanto voy a tener dos parámetros de equipo. Un parámetro es la conversión y otro parámetro es la selectividad. Para que tengan en cuenta acá en la selectividad, está redactado como, a ver, me dice, la conversión alcanzada en el reactor es del 93,5%, ¿sí? No me dice de cuál de los reactivos, del monóxido o del metanol. Siempre la conversión es del reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es el metanol, ¿sí? Que es el componente número 3. Y la selectividad lograda con respecto al acetaldehído es de 5. La selectividad con respecto al acetaldehído es de mi componente de interés. ¿Cuál es mi componente de interés? El ácido acético. Por lo tanto, va a ser la selectividad del ácido acético con respecto al acetaldehído. ¿Sí? Eso, para que tengan ustedes en cuenta, siempre es deseado sobre no deseado, la selectividad, y la conversión es del componente del reactivo limitante. Porque puede que en alguna instancia evaluativa falten esos datos para que ustedes ya lo tengan en cuenta. Profe, Sí, ¿cómo, con los datos que tiene, cómo sabe que el reactivo limitante es el metanol? porque es el que se consume primero. Cuando ustedes realizan el cálculo por estequiometría, yo acá pongo 3 moles de metanol, reacciona con 1 mol de monóxido. Ustedes hasta acá tienen F5. Una forma de hacerlo por estequiometría y otra forma es hacer F5 sobre el coeficiente estequiométrico, que sería 3, el metanol es el 3,5, y el otro es el monóxido. Yo tengo menor flujo molar del metanol, que es el que se va a consumir por completo, y tengo un exceso de flujo molar del monóxido de carbono. Por lo tanto, el monóxido se encuentra en exceso y el metanol se encuentra, es mi reactivo limitante. ¿Sí? Profe, ¿y la primera reacción no la tiene en cuenta porque es 1 mol a 1 mol? Lo debería verificar con las dos reacciones. Yo lo puedo hacer con la otra, lo hago con uno, y también pasa lo mismo. ¿Sí? Usted tiene que hacerlo con las dos reacciones. Ok. ¿Sí? Esa es una forma, y la otra es hacerlo por estequiometría. Pero el que se consume primero es el que tengo menor flujo molar, por lo tanto, ese es mi reactivo limitante. Bueno, ¿qué más? Vamos a la torre de separación. La torre de separación me dice que el componente clave liviano. Otro dato que no menciona el ejercicio y que les puede pasar en una instancia evaluativa. ¿Yo qué es lo que quiero obtener? Ácido acético. Entonces, ¿cómo
establecería el orden del componente clave liviano y del componente clave pesado. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Si yo pongo que mi componente clave pesado es el agua y que mi componente clave liviano es el metanol, yo voy a tener un poco de metanol en la torre 1 por la corriente de fondo, y voy a tener todo el agua y todo el ácido acético por la corriente de fondo. Si yo pongo, y por la corriente número 9, que es la corriente de top, voy a tener muy poca agua, y voy a tener todo el metanol y todo el dimetiléter, ¿sí? Si yo pongo establezco este orden que establecí acá, que mi clave pesado sea el ácido acético y que mi clave liviano sea el agua, yo voy a tener muy poco ácido acético por la corriente de top y voy a tener gran parte del ácido acético por la corriente de fondo, ¿sí? Que eso es lo que quiero. Y voy a tener muy poca agua por la corriente de fondo y la mayor cantidad de agua la voy a tener en la corriente de top, ¿sí? Dado que yo tengo una sola torre de separación, esta sería la configuración, la mejor configuración que podríamos tener. Porque yo saco la mayor parte de ácido acético por la corriente de fondo, con poca agua, y pierdo un poco de ácido acético por la corriente de top, ¿sí? Si yo tuviera una torre más de separación, una instancia más para separar, la configuración más eficiente sería que mi clave pesado sea el agua. Entonces yo tendría agua y ácido acético por el fondo, que lo tendría acá en la corriente número 8, no tendría nada de ácido acético por la corriente número 9, y finalmente con otra torre de separación separaría el ácido acético por el fondo de torre y el agua por el top de la torre, ¿sí? Entonces, puede que en alguna instancia evaluativa nosotros no le mencionemos cuál es el componente clave pesado y cuál es el componente clave liviano. Ustedes, en función de la disposición de las torres, cuántas torres de separación tengan y qué es lo que quieren obtener, adoptan cuál es el clave liviano y cuál es el clave pesado, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Yo quiero obtener ácido acético, mucha cantidad acá. Entonces, bueno, lo pongo como clave pesado, entonces pierdo un poco de ácido acético por arriba, pero el fuerte, el mayor caudal de ácido acético va a estar por la corriente número 8. ¿Sí? Bueno, el splitter básicamente lo que hace es separarme las corrientes. Ingreso a la corriente 9, la 10 es de purga, y la 11 se recircula, previo recalentamiento con un intercambiador de calor para introducirse nuevamente al proceso. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Esto ya lo tenemos claro, el balance de masa. Bueno, continúo entonces. Las programaciones para el cálculo del flujo molar, composición, ya lo saben hacer. Bueno, vamos a la parte de balance de energía. Yo voy a mencionar como T incógnita, aquellas temperaturas que desconozco, y a las temperaturas que conozco las voy a establecer en una matriz que va a tener tantas filas como corrientes yo tenga. Tengo 12 corrientes, tengo 12 filas. Otro aspecto que deben tener en cuenta en algún enunciado de ejercicio. Acá no les menciona cambio de presión. Siempre nosotros vamos a considerar que se trabaja a presión atmosférica, siempre, y solamente yo voy a poner el dato de presión acá cuando en el ejercicio me diga que se encuentra a 5 atmósferas, se encuentra a 7. Si el ejercicio no me dice a qué presión se encuentra la corriente, es porque está a presión atmosférica.
¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es ir leyendo el enunciado nuevamente y ir registrando los valores de temperatura, y si hay algún valor de presión mayor a 1 lo vamos a registrar, y vamos a registrar con 0 aquellas corrientes que son líquidas, con 1 aquellas corrientes que son gaseosas, y con -1 aquella corriente que es desconocida. Aquellas corrientes que son sólidas las vamos a registrar con un valor de 0 también, al igual que el líquido. Pero tengan en cuenta que lo sólido es muy raro que lo tengamos en proceso, y si lo tenemos lo vamos a tener en una corriente y después va a cambiar de estado, porque lo vamos a solubilizar o lo vamos a gasificar o lo vamos a mezclar con otros componentes. O podemos tener un filtro y finalmente a la salida del filtro extraer un producto sólido. Bueno, esa corriente va a tener el producto sólido que lo vamos a colocar aparte, ¿sí? Bueno, el ácido acético se puede obtener... acá me dice cuál es la temperatura del reactor. 175 grados y 1 atmósfera. Quiere decir que el reactor opera a esa temperatura. Por lo tanto, la corriente número 5 y la corriente número 6 van a ser 175 grados, ¿sí? Porque el reactor trabaja a esa temperatura. Si yo tengo un reactor isotérmico, la temperatura de... Esto anótelo y regístrelo. Si tengo un reactor isotérmico, la corriente de entrada al reactor y la corriente de salida del reactor van a ser iguales, porque el reactor es isotérmico y va a mantener la temperatura de reacción constante a lo que yo establezca, que en este caso es 175 grados. Entonces la corriente 5 y 6, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La corriente 5 y 6 van a ser de 175 grados. Lo registramos. Si tenemos un reactor que es adiabático, yo voy a conocer la temperatura de entrada del reactor, pero al ser adiabático el reactor, la temperatura de salida no la voy a conocer, ¿sí? El flujo de calor, el intercambio de calor con el medio va a ser 0. Lo que va a pasar con la temperatura de reacción, se me va a disparar y voy a tener una temperatura de reacción mucho más alta que la de entrada. En los reactores isotérmicos yo mantengo la temperatura constante porque utilizo servicio auxiliar para absorber ese flujo de calor por la temperatura, ya sea la reacción exotérmica o endotérmica. Yo absorbo o aporto energía y logro mantener la temperatura constante. En los reactores adiabáticos no intercambian calor con el medio, pero la temperatura se dispara. La temperatura de reacción se dispara. Bien, continuamos. Bueno, nos dice que las temperaturas a la entrada son temperatura ambiente, 298 Kelvin, y una atmósfera de presión, ¿sí? Ese dato lo registramos para 1 y 2, 298 Kelvin. Son precalentadas a temperatura de reacción en intercambiadores. ¿Cuál es la temperatura de reacción? Acá arriba me decía que era 175, por lo tanto la corriente número 3 y la corriente número 4, la temperatura a la que calientan es 175 Kelvin. La corriente 3, 175, la 4 también. Y el producto de reacción es enfriado a gas, es decir, el producto de reacción, que es el que viene por la corriente número 11, no, el producto de reacción es enfriado a gas. El producto de reacción es el de la corriente número 6, es decir, que la corriente número 7 tiene 105 grados, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. ¿cómo sabe que la temperatura de la corriente 12 es 175 más 273? Bueno, todavía no llegué. Ahí lo dice. Ah, Mira, la corriente de cabeza de torre se recircula al reactor luego de una temperada a 175 grados. ah,
Por Bárbaro. acá sale una determinada temperatura y se recalienta hasta 175. ¿Sí? Perfecto. Yo la temperatura 8, 9, 10 y 11 las desconozco. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Cómo voy a saber cuál es esa temperatura? Siempre en una torre de separación lo que me sale es líquido saturado a su temperatura de burbuja. Entonces yo lo que voy a tener que calcular es la temperatura burbuja, temperatura rocío de la mezcla. Y entonces voy a decir, esta corriente, que es la corriente número 8, es líquido saturado, o sea, va a ser una corriente líquida. Acá yo ya puedo poner que la corriente 8 y 9 son líquidas, ya lo sé a eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son corrientes líquidas. Y la 10 y la 11 también, porque es un separador. En un separador no se produce cambio de fase. Profe, Sí, ¿no serían 0 las corrientes 8 y 9? sí, Porque son líquidas. sí, son 0. Son corrientes líquidas y a su temperatura de burbuja, porque salen como líquidos saturados a su temperatura de burbuja. ¿Sí? Lo otro, que yo tengo la versión nueva, esta, que el producto de reacción es enfriado hasta gas a 105 grados, borremos la parte que dice gas. ¿Sí? Es enfriado hasta 105 grados. No le pongamos la fase, nosotros vamos a averiguar qué fase. ¿Sí? O sea, la corriente 6 a la corriente 7, yo sé que se enfría. ¿A cuánto se enfría? Se enfría a 105 grados. Pero ¿en qué estado, en qué fase se encuentra? No lo sé. No lo sé porque depende mucho de la purga que utilice, ¿sí? Si yo utilizo mucha recirculación, puede que la fase cambie o no, ¿sí? Entonces eso lo vamos a borrar. Ahí, si ustedes tienen para editar el PDF, eso lo borramos. Hasta 105 grados. Ahí quedó. Bien, una vez que yo ya tengo todas las temperaturas, las presiones de toda la corriente y las fases, voy a ir corriente por corriente averiguando su temperatura y su fase. La presión, no tenemos cambio de presión, por lo tanto va a ser siempre una atmósfera. Profe, Sí. yo me perdí. ¿Puede repetir cómo hace para saber que las dos corrientes de salida de la torre son líquidas? Porque vos F9 y tenés F8. una torre de destilación y tiene en la parte superior, en la parte de top, un condensador. El condensador lo que hace, utiliza un fluido frío. Por encima de la torre, nosotros sale gas, sale vapor. Vapor que en su contenido es principalmente de componentes volátiles de la mezcla. Los componentes más livianos de tu mezcla se concentran en la parte de top y se encuentran en fase vapor. Nosotros lo hacemos pasar por un condensador en donde lo enfriamos y al enfriarlo sale como líquido saturado a su temperatura de burbuja. ¿Sí? Ah, Ustedes ok. ya vieron ahora les voy a hacer un dibujo. Vieron en físico-química diagrama de fases. Nosotros tenemos el diagrama de fase para una presión constante. Tenemos un componente A, un componente B y una temperatura. ¿Sí? Nosotros tenemos vapor, que lo enfriamos, y me sale, esta es la temperatura de burbuja, y esta es la temperatura de... Para una mezcla de una composición Z, si yo asciendo, acá tengo la temperatura de burbuja de la mezcla, ¿sí? Que es la temperatura de líquido saturado, ¿sí?
acá tengo una temperatura de mezcla, ¿sí? Por lo tanto voy a tener un alfa que no es ni 0 ni 1, va a estar entre 0 y 1. Un alfa 0,5, supongamos, porque tengo un equilibrio de fases, voy a tener una corriente que va a ser vapor y líquido, y si sigo incrementando la temperatura, voy a tener una temperatura de rocío que es donde se forma la primera gota de condensado, ¿sí? Bueno, yo a la salida de la torre, yo tengo todo en fase de vapor. Tengo una mezcla de composición Z y lo tengo todo en fase de vapor. Voy enfriando, enfrío en un condensador, continúo enfriando hasta que obtengo líquido saturado a su temperatura de burbuja. Eso es lo que pasa en la parte top de la torre. Y en la parte de bottom lo mismo, solamente que al inverso. Yo tengo una mezcla líquida que la mezclo, la caliento, yo tengo esta mezcla que es líquida, la caliento y la caliento hasta su temperatura de saturación, ¿sí? Y esa es la corriente que yo obtengo de salida por el calderín, ¿sí? Tengo un líquido pesado, frío, que lo caliento en un calderín para sacarlo a su temperatura de saturación, que es la temperatura de burbuja. Bien. Lo que puede pasar en algún ejercicio es que nosotros le digamos que la mezcla sale por top, no cuenta con condensador y sale en estado gaseoso a una determinada temperatura. Pero para eso nosotros tenemos que decirle que no tiene condensador y que sale en estado gaseoso, o sea, le decimos la fase y le decimos la temperatura a la que sale, ¿sí? Porque hay algunas torres de separación que no utilizan condensador, supongamos que tenemos una mezcla con metano, hidrógeno y monóxido de carbono, que son todos componentes muy livianos. Para condensar se requiere muchísima energía, para condensar esos componentes tan livianos que son prácticamente gases. Es prácticamente, supongamos nitrógeno, que es aire. No lo podemos condensar, entonces nosotros decimos que sale por top, en fase de vapor, a una determinada temperatura que se la vamos a dar nosotros, ¿sí? Así vamos a trabajar en integración 3 lo que es torres de destilación. El próximo año en operación unitaria 2 lo van a ver más completo. Bueno, como tenemos un equilibrio de fases, ¿sí? Tenemos un equilibrio de fase líquida con fase vapor, vamos a utilizar un modelo termodinámico, que puede ser el gamma phi o el phi phi. La mayoría de las veces nosotros utilizamos el phi phi, porque utilizamos temperaturas que son muy elevadas, por encima de las condiciones críticas, y el modelo ajusta mejor para esas condiciones. El modelo gamma phi es más apto para condiciones normales de presión y temperatura de mezcla. Este modelo termodinámico no me detengo porque ustedes ya lo vieron en físico-química, cómo emplearlo y cómo calcular. Y cómo calcular punto burbuja y punto rocío también lo vieron. Simplemente lo que realizamos en Given Fine es utilizar que I, la fracción de vapor, es igual a K por X, por la fracción de líquido, y que la sumatoria de la fase vapor de la fracción de vapor es igual a 1. Nuestras incógnitas son la fracción de vapor y la temperatura de burbuja. ¿Sí? Nosotros estamos acá, en el diagrama, en el dibujito. Nosotros tenemos una mezcla y queremos calcular la temperatura de burbuja y la composición del vapor, ¿sí? La composición, bueno, acá no se ve claramente en el diagrama, pero acá, si esto yo lo prolongo y lo hago un poco mejor, ahí, sobre esta curva yo tendría acá mi composición de vapor.
mi composición de vapor de burbuja, y esta es mi composición que tengo, ¿sí? Ahora, para el cálculo de punto rocío, yo lo que parto es de una fase vapor, y lo que quiero averiguar es mi composición de líquido, que lo obtengo acá. Eso sería mi composición de rocío. Y quiero averiguar la temperatura a la que se produce esa primera gota de condensado, ¿sí? En los cálculos analíticos, lo que hago plantear es estas ecuaciones, que lo que planteo es I es igual a K por X. La sumatoria de los componentes de la fracción líquida es igual a 1. Y lo que quiero averiguar es la composición de esa primera gota de rocío y la temperatura. Ahora vamos al cálculo flash, para el caso en que yo tenga una mezcla de composición Z y que se encuentre a una temperatura de mezcla, una temperatura TZ, ¿sí? Una temperatura flash, vamos a llamar. Esa mezcla, lo que planteamos es que esa composición de mezcla Z es igual a 1 menos la fase en que se encuentra, es decir, si la fase es 1, es todo gas, por lo tanto 1 menos 1 es 0, y no voy a tener fracción de líquido, va a ser todo gas, va a ser todo I latina. Ahora, si yo esa composición de mezcla es líquida, alfa va a ser igual a 0, 1 menos 0 es 1, toda mi composición va a ser una fracción de líquido, una fracción molar de líquido, y alfa, que es igual a 0, por la fracción molar de gas, me va a dar 0, ¿sí? Después, igual que antes, la fracción molar de vapor es igual al producto de K por la fracción molar de líquido, y es igual a K por X, y la sumatoria de las fracciones molares de líquido y las fracciones molares de vapor es igual a 1, ¿sí? En nuestras soluciones lo que vamos a hallar es la composición de mezcla, es decir, la composición. Esto sería mi I latina flash, es decir, mi composición de vapor de mezcla, y esto sería mi composición de líquido de mezcla, ¿sí? Mi X flash. Esta sería la curva del líquido y esta es la curva del vapor, ¿sí? Y el alfa flash, es decir, la fracción de vapor, vamos a utilizar una programación que nos dice que si la temperatura de burbuja, la temperatura es menor a la temperatura de burbuja, mi alfa se iguala a 0. Si la temperatura es mayor a la temperatura de rocío, mi alfa sea igual a 1. En caso contrario, en caso de que la temperatura no sea ni menor que la de burbuja ni mayor a la temperatura de rocío, en caso contrario, que me haga la solución y me calcule la temperatura, que me calcule el alfa flash, es decir, la fracción del líquido, la fracción de vapor que yo tengo en la mezcla, ¿sí? Que puede ser 0,5, 0,4, va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Una vez que realizamos toda esta programación y establecemos todo este sistema de ecuaciones para cálculo, que les recomiendo que lo practiquen mucho, que lo revisen mucho, porque muchas veces no calcula, porque hay un error acá en el planteo, podemos empezar a calcular corriente por corriente su temperatura y su composición, y su estado, su fase, ya sea vapor, líquida o equilibrio de fase, líquido-vapor. Para la corriente número 1 nos menciona que esto es dado. Profe, Sí. ahí en el if que usa para calcular el alfa flash, Sí. ¿el if ese es el de los comandos de programación o No, lo escribe directamente? no, simplemente escribo if, mira. Lo escribo directamente. If
y abro paréntesis, ¿sí? Y adentro escribo T mayor a T, B y así. No es el if de programación, ¿sí? Bueno. Para la corriente 1 yo tengo como dato que es de 998 Kelvin, la presión es de una atmósfera y el alfa, o sea la fase, es igual a 0. O sea, ya tengo todo, tengo temperatura, presión y estado. No sería necesario calcular nada, pero vamos a verificar que realmente la fase sea líquida como menciona. Para eso vamos a calcular la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. La temperatura de burbuja es, yo quiero que me averigüe para la composición de la mezcla a una fracción de purga de 0,38 en la corriente 1, a una presión 1, que es la presión de una atmósfera, y estos dos son los valores iniciales que yo voy a ir variando en el caso de que no me converja el cálculo. Le voy a decir como valor inicial que la composición de la mezcla es igual a la composición de la corriente número 1, ¿sí? Y le voy a decir que la temperatura es un producto entre la temperatura de ebullición y la composición de la mezcla, es decir, como una temperatura media entre las temperaturas de ebullición de cada componente y la composición de cada uno, ¿sí? Este es el producto entre dos matrices, entonces lo que hace es una temperatura media entre la temperatura de ebullición de cada componente y cómo tengo yo cada componente en la mezcla. Qué composición tengo en esa corriente. Bueno, y me da ese valor, que es 339,615. Por lo visto me calcula bien. Veo que la temperatura de burbuja es 337. Yo estoy situado por acá abajo, ¿sí? Así que estoy en fase líquida. Se corrobora que la temperatura es menor que la temperatura de burbuja, es líquido. Entonces, alfa 1 igual a 0, ¿sí? No es necesario calcular la temperatura de rocío, pero lo hacemos también. Planteamos de la misma forma y vemos que la temperatura de rocío es levemente superior. Nosotros sabemos que estamos realizando bien los cálculos cuando la temperatura de rocío tiene que ser siempre superior que la temperatura de burbuja, porque ya lo vemos acá en gráfica, esta es la temperatura de burbuja y esta es la temperatura de rocío. No puede ocurrir que la temperatura de rocío sea más baja que la temperatura de burbuja, porque eso está mal. Conceptualmente está mal. Bien. Y el ascenso de temperatura es leve porque es un compuesto, es una composición, una mezcla relativamente pura. Cuando tenemos una composición en donde fluctúa más la composición, es decir, cuando yo tengo una mezcla con todos los componentes, ahí sí la temperatura varía bastante. Bueno, nos vamos a la corriente 2, hacemos lo mismo. Vemos cuál es la temperatura de entrada, 298, la presión, y me dice que ingresa en estado gaseoso. Ahí, profe, en eso que decía de la diferencia de las temperaturas, Sí. en el caso de tener un componente puro, serían iguales las dos temperaturas. Si tengo componentes puros son iguales, ¿sí? No se produce esto. Esto se produce cuando yo tengo dos compuestos binarios. Cuando yo tengo un solo compuesto es simplemente una línea. Bueno, para la corriente número 2, bueno, acá yo les muestro lo que me pasaba a mí si yo ponía la temperatura media de composición y temperatura de ebullición. No me calcule. Y esto le va a pasar a ustedes. Y le va a pasar reiteradas veces y bueno. ¿Cómo debemos proceder? Primero que hago, veo cuál era esa temperatura media que no calcula y me voy un poco para abajo. Si no calculo para 110, calculo para 105. No calcule. Para 100, 101, no calcule. 90,
no calcula. 80, calculo, pero mal. ¿Por qué me calculo mal? Porque la temperatura de rocío no puede ser más baja que la de burbuja. Entonces me voy para arriba. 115, no me calcula. 125, no calcula. 135, no calcula. 120 no calcula. 150, ahí me calculo. Y me calculo una temperatura superior a la temperatura de burbuja, por lo tanto esto está bien. ¿Sí? Yo acá simplemente verifico. ¿Saben por qué hay problemas? Porque son compuestos muy disímiles entre sí. El primero es un gas, seguramente a condiciones de presión y temperatura, que es el monóxido, y el agua, que en condiciones normales de presión y temperatura es líquido. Entonces, por eso le cuesta tanto calcular que hay tanta diferencia, ¿sí? Entre el monóxido y el agua. Imagínense cuando tengamos más componentes y la mezcla tenga aporte de más sustancias. Va a ser mucho más complejo lograr un resultado. Bueno, en caso extremo de que ustedes prueben con todas las temperaturas, se cansen de buscar temperaturas y no les converja, lo que pueden hacer es, ven qué componente se encuentra en mayor proporción, en este caso es el monóxido, pero van a ver que no va a dar bien, no va a dar un valor creíble o verificable. Lo pueden hacer como última instancia. El primero que condensa, si yo tengo una mezcla de componentes, el primero que va a condensar es el más pesado, que en este caso sería el agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el agua pura. Voy a poner 0, 0, 0, 1, 0. Tampoco me calcula, pero le voy a poner una temperatura diferente. 100. Esto ya es como última instancia y ya en caso de que no les calcule de ninguna forma. Ahí calculo. ¿Sí? Pero ven que se aleja muy mucho. ¿Por qué? Porque la temperatura para el agua completamente puro va a ser mucho más elevada que para una mezcla en la que yo tengo una gran cantidad de monóxido, que es un gas. ¿Sí? Entonces esto lo pueden hacer como última instancia. No va a ser, el resultado no va a ser verídico, pero bueno, es un resultado. Y lo otro que pueden hacer, en caso de que ustedes no les dé la temperatura, que yo preferiría que hagan eso antes de hacer esto, que es como establecer una afirmación muy fuerte. Lo que pueden hacer si no les da es escribirme al lado. No me calcula, la temperatura de rocío debería ser superior a la temperatura de burbuja. Infiero que por la diferencia, es decir, si esto está a 298 y la temperatura de burbuja es 79, yo creería que la temperatura de rocío debería estar como máximo a 180, 200. Entonces, yo afirmo que la temperatura es mayor que la temperatura de rocío, por lo tanto es gas. ¿Sí? Lamentablemente, esto es así, es muy complejo para mezclas lograr que converjan, porque las gráficas no son gráficas como en binario, la curva del líquido y la curva de vapor. Son gráficas mucho más complejas cuando yo agrego componentes, ¿sí? Y se entrecruzan entre sí y es muy distinto, muy diferente. Continuamos. Vamos a la corriente número 3.
me da el valor de temperatura, el valor de presión, pero desconozco la fase en la que se encuentra. Calculo su temperatura de burbuja, me da 337, su temperatura de rocío 337, 746, un poquito superior. Se corrobora que la temperatura es superior a la temperatura de rocío, por lo tanto es gas. Vamos a la corriente 4. Yo tengo como dato la temperatura, tengo la presión, pero no sé en qué estado se encuentra. Yo ingreso a la corriente en fase líquida, la 2 ingresa en fase gaseosa, y yo lo caliento, es obvio que va a pasar a fase gaseosa. Pero bueno, vamos a verificar la fase porque estamos aprendiendo y de paso practicamos un poco esto de los cálculos. Si usted en un examen, en un múltiple choice con mayor razón, es un intercambiador de calor que incrementa la temperatura. La corriente número 2 es corriente gaseosa. Pasa por el intercambiador de calor, si incrementa la temperatura va a ser gas a mayor temperatura. No es necesario que realicen el cálculo. Pero si ustedes se sienten más seguros realizando el cálculo, lo hacen. La temperatura es 448, la temperatura de burbuja es 79 y la temperatura de rocío 158. Como ven, acá yo también tuve que buscar una temperatura que me converge el cálculo. Tuve que ir variando hasta que logré esa temperatura que me da. Vamos a la corriente número 5. La corriente número 5 es una corriente de salida. Igual, acá tienen que tener en cuenta algo. Yo tengo como dato la temperatura número 5, que es 448, tengo la presión y quiero calcular la fase. Lo vamos a hacer igual que antes, temperatura burbuja, temperatura rocío. La temperatura es mayor que la temperatura rocío, por lo tanto es gas, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiese tenido como incógnita a la temperatura número 5? ¿Qué tendría que haber hecho? Porque yo conozco la temperatura 4, conozco la temperatura número 3, probablemente sí o sí tengo que saber cuál es la temperatura 12, que me lo menciona el enunciado, pero desconozco la temperatura 5. ¿Cómo puedo calcularlo? Si no me lo menciona el ejercicio. ¿Tiene idea? ¿Si le ocurre algo? No es hacer el balance de energía y Correcto. descartando. Sí, tenemos que hacer el balance de energía para calcular la temperatura 5. Entonces, la temperatura 5, tenemos dos formas de hacer el balance de energía, con Given Find y otra forma es con Root. Vamos con Root. No, vamos primero con Given Find, así entiende el concepto. Yo escribo Given y tengo que hacer el balance de energía. Entonces, la energía que ingresa es la corriente número 12, el flujo molar de la corriente número 12, por la entalpía de la corriente número 12, que no sé en qué fase se encuentra. Es por eso que siempre estos cálculos lo hacemos al final. Siempre los mezcladores los dejamos por el último. Cuando ya averiguamos la temperatura y estado de cada una de las corrientes, calculamos la temperatura y estado de la corriente de salida del mezclador. ¿Sí? Yo no sé en qué estado está la corriente número 12. Ahora lo que voy a hacer es fijarme. Voy a fijarme en la corriente número 12, qué estado está. Está en estado gaseoso. Entonces la entalpía que voy a utilizar es la entalpía de gas. A la temperatura 12, a la presión 12 y a la composición de la corriente 12.
sumado a la energía que ingresa por la corriente 3 y a la energía que ingresa por la corriente número 4. La corriente número 3 era gaseosa también, entonces la entalpía del gas. Y sumado a la entalpía de la corriente número 4. Que la corriente número 4 también es gaseosa. Entonces la entalpía del gas. Esto va a ser igual a la energía que sale. Y la energía que sale es el flujo molar de la corriente número 5. Yo asumo, o puedo hacer el cálculo de temperatura burbuja y temperatura rocío, y acá veo que se encuentra en estado gaseoso, por lo tanto la corriente 5 es gaseosa. La temperatura es una temperatura incógnita que quiero averiguar, le voy a poner acá TI. La presión es la 5 y la composición es la 5. Profe, pero ahí está asumiendo porque tiene la temperatura, pero en el caso que no tengamos la temperatura, En caso de que no tengamos la temperatura, yo voy a asumir que es gas y voy a calcular la temperatura. Después voy a calcular la temperatura de burbuja, la temperatura de rocío, y después supongamos, a ver, le voy a poner en pantalla grande. Yo no sé cuál es la temperatura. Yo puedo asumir que es gas, y acá pongo find T5, find, entre paréntesis, TI, y ahí me va a dar un valor, ¿sí? Va a calcular y me va a dar un valor. Profe, fíjese que tiene un paréntesis de más, capaz que le va a calcular mal. Puede ser que era un paréntesis más, sí, es verdad. Bueno, me va a dar un valor. No. Bueno, se me tilda marcar. Bueno, supongamos, no me calcula ese tildo. Lo que tengo que hacer es cerrar y abrir todo no. Pero acá me va a dar un valor que va a ser, supongamos, 500. Y van a ver que para 500, supongo que me da 500. Veo la temperatura burbuja, veo la temperatura rocío y digo, ah, sí, es gas. Le cambio acá a líquido. Le cambio a líquido y van a ver que la temperatura no va a modificar tanto, ¿sí? Y cuando cambio a líquido me va a dar otro valor de temperatura cercano a 500, 450 o 550, y van a decir, está por encima de la burbuja rocío, es gas, ¿sí? Otro dato, para no errarle, cuando ustedes asumen, es, si acá está ingresando gas, ingresa gas, por acá va a salir gas, ¿sí? Si acá ingresa gas, y acá ingresa líquido, es probable que acá salga un equilibrio entre líquidos, ¿sí? Puede llegar a pasar eso, que me salga en vez de fase líquido, en fase de equilibrio líquido-vapor. Y si entran todo líquido, va a salir líquido, muy probablemente, ¿sí? Pero debemos asumir. Es la única forma que tenemos. En ese caso, profe, que la corriente 5 saliera con una mezcla de líquido y vapor. Sí. Ahí también calcularía la temperatura esa y en base a esa temperatura calcularía la fracción de vapor alfa. Acá ustedes tienen que hacer, supongamos el caso que eso pase,
Y es muy probable que si llega a pasar eso, nosotros le mencionemos en el enunciado que sale del mezclador en estado líquido o en estado vapor o en equilibrio de fase, ¿sí? Pero si llega a pasar eso, ustedes tienen que hacer abrir paréntesis, uno menos alfa por, no, eso es, me confundí, era en la corriente 5, perdón. En la corriente 5, yo tengo que hacer, abro paréntesis, 1 menos alfa por la entalpía del gas. Así yo le sumo el aporte del gas, ¿sí? En función de T, P, X, más alfa ¿No sería ahí alfa por la entalpía del gas más 1 menos alfa por la entalpía del líquido? Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Bueno, en caso de que sea todo gas, alfa va a ser igual a 1. Entonces 1 menos 1 es 0, tenés razón, es al revés. Entonces acá es líquido y acá gas. En caso de que alfa sea todo gas, esto va a ser igual a 1, 1 menos 1 es 0, se me elimina el término líquido y bueno, me queda el término de gas, que es como estaba antes. Ahora si yo tengo un 0,5%, va a ser 1 menos 0,5% y sumo la parte de líquido y la parte de gas. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. Bien. Eso de los casos en que tengamos un equilibrio de fases, que muy probablemente se lo vamos a mencionar en el enunciado, si llega a ocurrir eso. en ese caso, en el find tendríamos que poner el alfa también, para que lo calcule, o solo la temperatura sería. Solo la temperatura, porque vos vas a tener un valor de alfa. Un valor de alfa que va a ser 0,35, 0,70, 0,50. ¿Sí? Ese valor vos ya lo vas a haber calculado previamente. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, y el método para hacerlo con root es lo mismo, solamente que cambia un poco la forma de expresarlo. Root, abrimos paréntesis, una expresión igualada a la otra lo expresamos como una resta. A esto le restamos el otro término de la igualdad. A la entalpía que queremos calcular la escribimos como TI. Y finalmente escribimos coma. Y que nos calcule. ¿Sí? Hay que tener cuidado, mucho cuidado en root con los paréntesis. Por ahí abrimos y cerramos muchos paréntesis y se nos confunde. Y no nos calcula root, pero es por un problema de paréntesis, no por un problema de expresión. Bueno, hasta ahí sería cómo calcular un mezclador, que es lo más complejo que podemos llegar a tener en cuanto a cálculo de temperaturas en balance de energía. Porque tenemos muchas corrientes que ingresan, se incorporan y desconocemos sus fases. Yo les recomiendo que siempre el mezclador lo dejen para el último. En este caso yo lo hice ahí lineal porque sabía la fase de la 3, sabía la fase de la corriente 4 y el enunciado me decía la fase de la corriente número 2 y la temperatura. ¿Sí?
Bien, seguimos con la corriente número 6. La corriente número 6 me dice la temperatura de reacción, o sea, un reactor isotérmico, por lo tanto la temperatura se mantiene constante, y es esta. Me mencionan la presión, pero yo desconozco en qué fase se encuentra. Lo que hago es el cálculo de temperatura burbuja, 525, temperatura rocío, 555. Estoy por debajo de la temperatura burbuja, estoy acá, por lo tanto, se corrobora que la temperatura es menor que la temperatura de burbuja, es líquido. Entonces alfa igual a 0. Yo también renegué acá para el cálculo de la temperatura de rocío. Me aparecía en rojo. Ah, es cierto que no me está calculando. Bueno, no toco más nada, si no se confunde. No toco más nada porque no me... Cuando pasa esto en Malcal, que también le pasa a ustedes, lo que tienen que hacer es guardar todo, abrirlo de nuevo. Si sigue produciéndose el mismo problema, tienen que copiar todo el archivo, desde el principio al fin, lo abarcan a todo, lo copian, abren un nuevo Matcat y lo pegan. Y ahí ya deja de aparecer ese error. Yo no voy a tocar más nada porque, bueno, voy a tener problemas, no me va a calcular. Para la corriente número 7 es un intercambiador que enfría. Y era una corriente líquida. Es obvio que la corriente 7 va a ser líquida también. Pero bueno, como estamos aprendiendo, y yo quería que ustedes vean cómo se reniega con esto del cálculo de rocío y cálculo de burbuja, cómo se reniega con hallar la temperatura, se los muestro acá, para que practiquen también y renieguen ustedes. Estamos a una temperatura de 368, la temperatura de burbuja es 525, esto es líquido. Ahora, en la corriente F8 va a salir como líquido saturado a su temperatura de burbuja. Lo que me interesa más que nada acá es la temperatura de burbuja. Si ustedes llegan a tener problemas con la temperatura de rocío, que es muy probable que les pase en las torres de separación. En la torre de separación yo estoy separando una mezcla que tiene componentes muy volátiles como el monóxido de carbono, en este caso, y componentes muy pesados como el ácido acético, en una mezcla. Es muy complejo hallar la temperatura de rocío y se reniega mucho. Si ustedes tienen muchas dificultades para hallar la temperatura de rocío, con la temperatura de burbuja me basta, porque el fluido sale a su temperatura de burbuja, que es 390, y en estado de líquido saturado. O sea que el alfa yo lo conozco. ¿Sí? La temperatura 8 y la temperatura de burbuja. Acá es corriente F9. La corriente F9 de top no me menciona que salga en estado vapor, ni que no tenga un condensador, entonces va a salir en estado de líquido saturado a su temperatura de burbuja. Lo mismo. Me conformo con saber la temperatura de burbuja, hago el cálculo, obtengo el valor, y de acá yo sé que esta temperatura va a ser igual en la corriente 10, porque es un separador, y en la corriente 11. ¿Sí? Y la fase va a ser la misma en la corriente 10 y en la 11, porque simplemente separo caudales de corriente. La corriente número 12 lo que me dice es incrementa la temperatura, pero yo no sé si en ese incremento pasa a fase gaseosa o continúa en fase líquida la mezcla. Entonces lo que hago es calcular el punto de burbuja, el punto rocío. El punto burbuja me da 413 Kelvin y el punto rocío 431. Acá también renegué para hallar su temperatura, para que me converja el cálculo. Como la temperatura es 448, estoy por encima de la temperatura de rocío, esto es gas. La corriente número 12 es gaseosa. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen esto, ya tienen, le podría decir que el 70% del ejercicio resuelto, y ya se pueden quedar tranquilos que todo lo que venga de acá en adelante les va a dar bien. ¿Sí? Ya tenemos todo. Sabemos las temperaturas, las presiones y la fase de cada una de las corrientes. Lo que viene ahora son
cálculos, pero cálculos conceptuales. ¿Cómo determinar el calor a ceder en los intercambiadores 1, 2, 4? Intercambiadores 1, 2 y 4 ceden calor porque incrementa la temperatura de la corriente. Es decir que ingresa calor, ¿sí? Ingresa calor para elevar esa temperatura. ¿Cómo calculo el calor que ingresa? Es un balance de energía. Lo que sale de energía, que es el producto del flujo molar por la entalpía de la corriente 3, yo ya sé que es gaseosa, entonces lo pongo en estado gaseoso, y la corriente 1, que estaba en estado líquido, por lo tanto, la entalpía de líquido. La corriente número 2, acá es entre la corriente 4 y la 2. Ambas corrientes se encuentran en estado gaseoso, entonces es esta recta. Y para el intercambiador número 4, entre la corriente 12 y la 11. La 11 era una corriente líquida. Entonces es ese valor de calor que se incorpora. Es el calor que yo requiero para calefaccionar esa corriente. Después, cuando veamos servicios auxiliares, vamos a utilizar cómo se aprovecha ese calor en redes de intercambiador de calor. Pero es el tema que viene. El enunciado se dice: determina el calor a remover del reactor. Esta es una reacción exotérmica, por lo tanto se va a incrementar la temperatura y yo voy a tener que utilizar un fluido, un servicio auxiliar, para mantener esa temperatura constante a la mencionada, que es bueno, no me calcula, pero creo que eran 175 grados centígrados, ¿sí? El calor que yo voy a remover para mantener esa temperatura del fluido es este. Y a la salida yo recuerdo que era líquida la corriente 6. Así que ahí, la corriente 6, sí, es líquida. Entonces ahí yo obtengo el calor a remover del reactor, ¿sí? Tengan cuidado porque esto es mucho de copiar y pegar. Y acá este error, como el que me pasó a mí recién, como yo copié y pegué, se me pasó de cambiar la entalpía, de fijarme en qué estado estaba la corriente 6. La corriente 6 es líquida, por lo tanto es entalpía del líquido, es H minúsculo, ¿sí? Calor del intercambiador 3, no me lo calcula, pero es la resta entre la corriente 7 y la 6. Acá las dos son líquidas. Y ese es el calor a remover. Como es un intercambiador que enfría, fluido, se remueve calor. Bueno, acá sí voy a tener que cerrar y volver a abrir el ejercicio para que vean la curva. Bueno, el enunciado me dice: grafique el calor a remover del reactor en función de la fracción de la curva. Bueno, si esto lo tomamos como valor absoluto, a medida que yo incremento la purga, el calor a remover del reactor es menos, porque recirculo menos reactivos, y al recircular menos reactivo,
la reacción va a ser menos exotérmica, por lo tanto voy a remover menos calor, ¿sí? No se confundan porque al estar negativo puede ser que esto sea al revés, ¿sí? Ustedes van a ver la gráfica así, que van a decir, cuando incrementa la purga, el calor incrementa. No, fíjense que acá hay un menos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Yo siempre le pongo valor absoluto, porque de esta forma se ve más claro si se incrementa o disminuye. Bueno, el inciso E lo vamos a dejar para cuando veamos servicios auxiliares. Cuando veamos servicios auxiliares vamos a retomar por cada uno de los ejercicios de esto y vamos a tener que calcular esto que menciona acá. El caudal de agua para enfriamiento, el caudal de agua para calefacción y vamos a calcular y vamos a hacer gráficas también. El inciso E es del próximo tema que vamos a ver. Y me pide calcular para un reactor adiabático cuál sería la temperatura de salida del proceso. Supongamos que tenemos un reactor adiabático, yo desconozco la temperatura de salida. Si es una reacción exotérmica, la temperatura de salida va a ser mucho más alta de la que ingresa, y si es endotérmico el proceso, la temperatura va a ser más baja. ¿Cómo calcula un reactor adiabático la temperatura de salida? Con un RUT y balance de energía. La energía que ingresa por la corriente número 5, que dijimos que era gaseosa, menos la energía que sale por la corriente número 6, que dijimos que era líquida. La temperatura va a ser incógnita, la composición es la composición. Bueno, cuando no calcula, le tenemos que cambiar la temperatura inicial. Como ven, es dependiente del valor inicial de la temperatura. Tenemos que seguir buscando y buscando hasta que nos haya un valor. El valor que me dio recién era con número imaginario, por eso no era válido. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta de algo? Lo otro que podemos hacer cuando renegamos mucho así es establecemos el valor. Este es el valor de la energía que ingresa al reactor, que debe ser igual a la energía que sale. Y acá vamos modificando la temperatura hasta que nos dé un valor similar al de entrada. Entonces de esta forma vamos a saber cuál es la temperatura si el reactor fuera adiabático. Y no, profe, puede probar poniéndole un rango de temperaturas al root, para que no se vaya a los imaginarios. También es válido. Esto que estoy haciendo acá también es válido para ustedes. Ténganlo en cuenta como una técnica válida para calcular la temperatura cuando no les converge el root, ¿sí?
Bueno, el valor de temperatura por algún motivo no converge cuando tengo una corriente de salida líquida. Más alto que me toma sin pasar a número imaginario es 969, 968. En ese caso vamos a decir que el valor de la temperatura de salida, si el reactor fuera diabático, es por eso que este ejercicio no lo trabajamos como reactor adiabático, ¿sí? Porque es difícil el cálculo de la temperatura. Este es el valor de temperatura máxima que yo puedo establecer sin que se me pase un valor imaginario. Si yo pongo 969, se me pasa un número imaginario. Entonces vamos a adoptar que ese es el valor de temperatura a la salida del reactor.